El trabajo de investigadora, es decir, el trabajo que estás llevando a cabo en la universidad, investigando pues, los procesos, los mecanismos de la meditación, ¿también te hace conocerte a uno mismo o olvidarte en un paso posterior de ti misma o no? ¿O simplemente la investigación es una forma de validar algo que ya había previamente, que es algo más fenomenológico? ¿Qué crees? ¿Qué posición tiene ahí la neurociencia? Great question. Qué buena pregunta. I think there's Yo several creo layers to the answer. que hay varias capas de esta respuesta. So, any science, forget Cualquier meditation ciencia. research, but any Olvidamos science, la investigación sobre la meditación en concreto, pero cualquier ciencia busca la verdad, but the pero way science is la forma en la que la designed ciencia o is el very negocio driven. de la ciencia está I impulsado por el am ego. finding Yo truth. descubro I la have made verdad. discoveries. Yo he I'm hecho este famous. descubrimiento. Yo soy I have famoso. all these Yo he publications. escrito un montón de trabajos. So, Yo de artículos. Yo soy conocido. so, so there's that. Existe esta parte. So I tried to put it Intento aside. I apartar tried to esta separate. parte a la vez que soy consciente de ello y lo intento sujetar en su sitio. And then, the truth. Y luego la verdad, But anyone who's done science cualquier knows persona que ha hecho ciencia it's sabe relative. que la verdad es And relativa. what we do is one Y lo que small little bit, hacemos es una and that it pequeña can be parte found false sometime in the future. que quizás resulta falso en un futuro, porque todo depende de cómo diseñamos el experimento, esto influye en las cosas, esta parte es relevante. On the flip Pero por side, otro lado, I yo, find that the science has been useful yo for my veo que journey. la ciencia sí que ha sido útil para mí en mi propio viaje. There have been some concepts Ha habido that just conceptos I got a little more clearly, que me han permitido entender, or things that I think particularly in the concept of o equanimity. específicamente el concepto de There's studies equanimidad y dolor. studies now finding similar Ha habido 4 o 5 where you estudios put long-term que meditators in the MRI han scanner descubierto que personas que llevan muchos años meditando en un escaneador clear in the brain es that there's evidente en el movimiento del cerebro que hay un equilibrio. levels, and so the Hacen meditators las mismas cosas con una muestra de have control. controls, El córtex sensorial se ilumina less más que pain. en las personas And so it's en los mindfulness is controles, paying attention to pero sensations. perciben So they menos showed dolor. Entonces, el even though mindfulness people es who have prestar atención a la experiencia controls sensorial and yet todavía still más experiencing que pain, la that muestra they're de showing control y sin some embargo no benefits. están So, experimentando dolor. other people have shown Otras maximum personas tolerance. han And there have been mostrado other studies showing relativo that a lo que pueden the tolerar. sensory cortex Hubo and otro the frontal estudio lobe que became demostró disconnected, que el right? And to see córtex that, I mean, people don't sensorial talk about it y la parte as a frontal stranger, del cerebro se but to actually desconectaron. see it in Una cosa person es escuchar is esto de un profound. profesor, otra cosa es So verlo I mean, en vivo en el cerebro de to alguien. see it O sea, in yo mental stimulation entiendo que es posible, a pero little verlo differently, te a little permite bit more concretely, comprenderlo de una forma some insights of más some. concreto el significado de estos conceptos. ¿Hay algo que hayas descubierto o que hayas, mediante la ciencia, el conocimiento científico, que haya negado alguna cuestión que tú creías que era cierta desde la perspectiva de la práctica de meditación? Um, Not yet, actually. Hasta ahora, no. Um,
Because I think the science lags Creo que la ciencia, experience. en mi experiencia personal, va por detrás. But also, Pero I también tend to be very, yo suelo ser muy pragmática. there's part of me, Hay parte de mí, one of the fun bueno, things una about de las being cosas a scientist divertidas de is ser that una científica y un practicante de meditación a la vez. there's, En el budismo collective hay conciencia colectiva and, y karma and rebirth, y these are, reencarnación, and part of me, muchas cosas. Y hay una parte de mí que cree absolutamente en estas cosas y hay otra parte de mí que las niega absolutamente. and it all Y depends todo on depende del the día context. y el contexto en el que me lo preguntas. And it's something I used to struggle Es with. algo con lo que antes luchaba mucho y ahora es como, bueno, ya está bien. And so the science has, La ciencia es consistente con la parte de mí que es más cuadriculado, más cerebral, todo, a todo se puede llegar a través del cerebro. Y luego la parte de mí que es más alternativo, no sé, o más abierto, no sé cómo decirlo, dice, bueno, es que todavía no hemos llegado allí o algo así. Entonces, hasta ahora no ha habido nada que me ha obligado a cambiar mi idea. Es más bien que el budismo, bueno, yo era atea además de lineadura antes de empezar esta práctica. Ha sido más mi experiencia lo que me ha ido alejando de la ciencia. Sí, no sé si esto tiene sentido. Totalmente. Además, pensar es contraponer ideas y en principio no tiene que ver con elegir una de las dos, sino con el hecho de tener varias a la vez, ¿no? Esto es el principio de los escépticos, además. Y puede, ¿por qué no? Puede estar completamente en la mente de un científico varias posiciones a la vez y no pasa nada, ¿no? Yendo a los estudios que hiciste, este paper del 2011 en el que se mostraba cómo en solo 8 semanas hay cambios corticales. Pero, claro, o sea, como el cerebro está dentro de nuestra cabeza, nos parece que no cambia, pero está cambiando constantemente. De hecho, su plasticidad es probablemente varias órdenes de magnitud más que el músculo, por ejemplo. No sé esa medida, pero probablemente. Y, por ejemplo, el hecho de aprender a conducir un taxi en Nueva York, un artículo muy famoso, también genera cambios en el cerebro. ¿Por qué los cambios que vosotros visteis en estas partes del cerebro son importantes? Es decir, ¿qué muestran esos cambios? Right. Yeah, Bien. I think that's the Sí, yo creo que esta es la pregunta clave. Hay dos aspectos importantes de este hallazgo. Bueno, quizás tres. La primera es, mucha gente dice, wow, la meditación cambia el cerebro. Pero como has señalado, cualquier cosa cambia el cerebro. O sea, aprender a hacer malabares cambia el cerebro. Y era el primer estudio. Era que en 3 meses de hacer malabares se cambia el cerebro. Cualquier cosa que aprendes cambia el cerebro. La cuestión es dónde y de qué manera. Entonces, aprender a hacer malabares cambia tu córtex visual, la atención visual. Donde hemos descubierto los cambios con la meditación es en una serie de zonas cerebrales que se llama la red de efecto, que tiene que ver con un sentido del yo.
Es en lo que estoy pensando cuando no estoy pensando en otra cosa a lo largo del día. Esa es la red que está activada. Y lo que nosotras y otros ya han mostrado, esta red pasa a ser como más interconectado, pero también está más silenciado, está más apagado en las personas con un largo trayecto de meditación, también antes y después de una práctica de meditación. Y esto demuestra que muy rápidamente, en solo 8 semanas, estamos consiguiendo cambiar cómo funciona nuestra mente. Hay menos yo y menos ensoñación. Nuestro último trabajo reciente demuestra que estas conexiones entre diversas regiones del cerebro influye el sentido del yo y el propio ego y cómo vemos el mundo y cómo interactuamos con el mundo. Y de nuevo, estos cambios se inician después de solo 8 semanas y luego continúan durante años. Entonces, no es tanto que estamos cambiando el cerebro, que de por sí es bastante increíble. Mucha gente antes de este estudio decían, bueno, meditación, estás descansando, estás ahí sentada, que no estás haciendo nada. Y esto mostró que no, que algo está cambiando. Pero el dónde está realizando este cambio está cambiando quiénes somos y cómo nos percibimos y cómo nos situamos en el mundo. Entonces hablamos de cogniciones, el hipocampo, porque eso es de cognición, pero también tiene que ver con quiénes somos y conectado con todo esto. En aquel momento la gente no estaba dispuesta a escuchar esto, entonces no lo decíamos, pero ahora esperamos que quizás la gente está dispuesta y capaz de escuchar esto. La cognición es genial, pero ver las cosas de otra manera, yo tengo una práctica de meditación porque luego yo entiendo las cosas de forma diferente. Y entiendo que esto tiene que ver con una reestructuración de esta red cerebral. Además, la red por defecto está hiperactiva, ¿no? en muchas patologías, como por ejemplo la depresión, trastorno de ansiedad, etcétera, ¿no? Entonces, es que estos cambios, aparte de ser funcionales y bueno, estructurales, como vosotros decíais, químicamente, dado que ahora está tan de moda esto de los factores neurotróficos y que podría explicar cómo múltiples fármacos, también antidepresivos, podrían estar actuando mediante un mecanismo de producción de factores neurotróficos y por lo tanto generar cambios si hay un contexto terapéutico. ¿Crees que la meditación o el yoga también puede generar estos factores neurotróficos? De hecho, Desde luego que sí, seguro. Es interesante. Buena parte de los efectos de la meditación, por ejemplo, el sueño, el control del sueño, el humor, todos están regulados por la serotonina. Uno de los elementos interesantes de la meditación es que luego la gente dice que necesita menos horas de sueño. Luego también impacta el apetito. Todo está regulado por la serotonina. También en nuestro estudio hemos encontrado una región en que es la área general donde dopamina, norepinefrina están producidos. No hemos medido estas cosas, pero desde luego es posible. También hay un estudio de hace unos 20 años, un par de desde Dinamarca,
donde han mirado la dopamina y han demostrado que la dopamina se libera en la meditación con yoga. Entonces está muy claro que sí, que estas moléculas sí que están cambiándose, que tiene todo el sentido del mundo. No lo podemos percibir. Necesitaríamos otro tipo de visualización para ver esto. O los sueños, todo tiene que ver con serotonina. Entonces, muchas veces cuando estamos meditando tenemos visiones a veces. Entonces, por todos estos motivos, no me sorprendería en absoluto ver que la serotonina está alterada por la práctica de meditación. No me sorprendería. Ahí has hablado de dopamina, ¿no? y de yoga. A mí me parece muy interesante que en el yoga se da una componente. En el yoga, por ejemplo, las posturas, los asanas o también los pranayamas, se da un fenómeno muy interesante al principio, que a lo mejor no pasa tanto en meditación, y es la sensación de placer. Esa sensación de placer podría estar mediada por la dopamina, y sabemos además que esos microplaceres pueden estar generando también pues un aprendizaje por refuerzo, que podría estar, fíjate lo que te propongo, muy en línea con esto que proponían los hatha yogis acerca de antes de meditar, haz posturas, un poco de pranayama y tal. Quizás porque podría ser un medio para, mediante el aprendizaje por refuerzo, ir refinando ciertas cosas, también facilitar el establecimiento de un hábito de meditación, tal, ¿no? Y además porque probablemente por el condicionamiento operante, si se genera dopamina mientras estás haciendo yoga y además estás en un cierto estado, no estás facilitando que ese estado se genere de forma, digamos, casi automática después. Es decir, no estás facilitando que esos estados que se generan en yoga sean rasgo. No sé qué te parece. Estoy hablando completamente de forma hipotética. I'm thinking. Estoy pensando. Me has hecho pensar. Desde luego, sí, las posturas pueden producir un sentido de logro, de placer. Estoy de acuerdo. Y hay personas estoy de acuerdo. Por muchos motivos, de hecho. Creo que el yoga es mucho más fácil para la gente. Quizás es por eso que ese ejercicio, hay endorfinas. También en la tradición de yoga, sobre todo las posturas de pie, esto me dicen que eso activa la chakra y todo esto. A nivel anecdótica, yo también lo percibo. Hay un sentido de poder, de energía sexual incluso, que por supuesto también es muy placentero. Y eso suele ocurrir más con yoga que con meditación. Estoy de acuerdo. Es interesante. Judd Brewer, que era un investigador sobre meditación, él habla de cómo hackear el sistema de premios como una forma de cambiar el comportamiento. En el contexto de la meditación, es muy importante porque se te va la cabeza, empiezas a pensar cualquier cosa. Y el hábito es decir, ay, vaya, que se me ha ido la cabeza otra vez. Pero eso es negativo.
Entonces, en vez de frustrarse, cuando ves que se te va la cabeza, dices, mira, que me he fijado, mira, soy consciente que se me ha ido. Y entonces te das un chute de dopamina, como has dicho. Y eso permite que la conciencia de este momento sea más probable en el futuro. Es un truco. Es interesante porque el Buda avisó. Él no es que deniega el cuerpo, y esto es una oposición entre la tradición mahayana y theravada. En la tradición tibetana es mucho más de la tantra, utilizan más el cuerpo, mientras el budismo temprano desanima mucho este uso del cuerpo. Es mucho más enfocado en la mente. Pero por supuesto, conocimiento y conciencia del cuerpo también está allí, pero el no uso del cuerpo para generar placer. Pero estar consciente de lo que está allí y aceptar lo que encuentres allí. No es que no utilices el cuerpo, pero hay otra relación con el cuerpo. Y es interesante porque hemos hecho estudios con acondicionamiento, y lo que hemos visto muy claramente es que acondicionamiento de miedo y extinción cambia con la práctica de mindfulness. Como tengas más conciencia, es como lo que decía antes del dolor. Cuando hacemos un acondicionamiento de miedo, aplicamos un estímulo doloroso y lo aplicamos a la vez que una luz. Y luego mostramos la luz, pero sin el dolor. Y luego traemos el día siguiente y damos la luz sin el dolor y vemos cómo responde el cuerpo. Y de antes y después de 8 semanas de práctica de mindfulness, vemos un poco lo que vimos con las personas con un trayecto largo de meditación. Hay más conciencia de la experiencia sensorial. Y lo que pasa con la muestra de control, si yo aviso, te voy a pegar, te voy a causar dolor, tú te preparas y la parte frontal del cerebro avisa al córtex sensorial, no lo sientas. Y así es como suele funcionar el control del dolor. Entra el señal a la mano, llega al cerebro y luego está frenado, porque la parte frontal dice, no quiero percibir esto, lo rechazo. Y eso lo vimos con la muestra de control. Pero los de la meditación no hacían esto. Permitieron que les atravesase el dolor. Decían, bueno, me va a llegar un choque, pues nada, va a ocurrir. Y eso era muy interesante, era muy relevante, porque cuanto más capaces eran de hacer esto, más se reducía el estrés, la ansiedad. Y tiene sentido. No podemos frenar. Tenemos los plazos de entrega, el COVID, todo lo que está pasando debido al COVID. No podemos frenar lo que está pasando. Y no es como, qué genial, pero no podemos vivir así como, no puedo más. Hay que poderlo aceptar y decir, bueno, es lo que hay y ya está. Eso es el equilibrio y lo hemos visto en muchos estudios, un estudio tras otro, y en solo 8 semanas de práctica ya se ve. Interesante que sean en 8 semanas, además. Qué poco tiempo. Hay un estudio, creo que es bastante reciente tuyo, acerca de cómo la práctica de yoga cambia patrones de alimentación. Este ciclo de conferencias comenzamos, digamos, con el tópico de estilo de vida.
Un tópico muy, muy interesante también, dado todo lo que ha pasado con el COVID y bueno, pues como muchos hábitos saludables se han ido deteriorando, ¿no?, en la población, dando lugar a muchos problemas, ¿no? ¿Por qué crees que el yoga tiene este efecto? ¿Es por una cuestión filosófica? ¿Es por una cuestión corporal? Es decir, que al contacto con el cuerpo puede pasar. ¿Qué piensas? Right. Bien, So exactly this. exactamente esto. Esto era precisamente nuestra hipótesis y de nuestra experiencia propia, que era que según vas siendo más consciente del cuerpo, pasas a ser más consciente de cuando comes ciertos alimentos, el impacto que estos tengan sobre el cuerpo. Entonces, si como mucho azúcar y me pongo todo pedo y luego colapso, a lo mejor ni me fijo. Pero cuando estoy más consciente, lo noto más. O cómo me siento después de comer comida sana o comida basura. La idea es que llegamos a ser más conscientes de cuáles son los motivos por comer. Ay, pobre de mí, que me siento muy estresada, voy a tomarme un chocolate. Ay, quiero comer algo. Y digo, no, no me hace falta, es que estoy nerviosa o es que me siento sola. Uno pasa a ser más consciente de estas cosas. Y también la reducción de estrés en general. Muchas personas comemos más y de una forma menos sana cuando estamos estresadas. Y hemos podido mostrar esto. Hemos preguntado sobre estrés, sobre la calidad de dieta y sobre las actitudes hacia el comer, sobre el mindfulness y la autocompasión. Y hemos visto que todos estos elementos participan. Tienen menos estrés, son más conscientes del cuerpo y son más conscientes de sus propias actitudes hacia el comer. Y todo esto lleva, claro, a cambios en la dieta. Y no cambiaron el total número de calorías consumidas, sino su calidad. Empezaban a comer más fruta y verdura. Yo creo, la verdad es que se me olvida, creamos los datos hace tiempo y hemos tardado mucho en escribir el trabajo y la verdad es que no me acuerdo exactamente de los resultados, pero desde luego había reducción notable en comida basura y un desplazamiento hacia una dieta mucho más sana. Bien, o sea que hay una parte de procesamiento de sensaciones interoceptivas, hay otra parte también claro, de reducción del estrés, pero y también algo que introducías antes y me parece muy, muy interesante, que es eso que Jack Brewer habla acerca de hackear el cerebro, ¿no?, de introducir mindfulness entre el estímulo y la reacción. Cuando uno, por ejemplo, pues no sé, está adicto a las cosas que uno esté adicto, carbohidratos de digestión rápida, bebidas alcohólicas o lo que fuera, ¿no? Cosa muy interesante, puesto que al final esos mecanismos son súper automáticos. Además, están ahí en el estriado como una especie de ficheros zip que se abren y activan directamente la conducta, ¿no? Entonces, la, la cuestión de poner Yes. conciencia, ¿no?, para cambiar el hábito. Esto es algo súper interesante que a lo mejor a muchas personas que nos están viendo les puede interesar y es, normalmente tiramos mucho de la fuerza de voluntad. Pero tiene su límite. ¿Cómo opera mindfulness en la generación de hábitos saludables o, al contrario, en la extinción de hábitos no saludables?
Very interesting Muy question. buena pregunta. So we're gonna do a little mind Vamos a hacer un pequeño experimento de mente. Think about Pensad your living room en at home. tu salón, el salón de tu casa, And you know what it looks y like, tú sabes cómo es, right? ¿verdad? Now, Y ahora, and you know it well. y lo conoces bien. Imagine Ahora if someone said imagina to you, que, sin que tú lo supieras, en tu ausencia, alguien ha entrado y ha puesto una estatua de un elefante en medio del salón de tu casa. Cuando entraras en el salón, estarías como, oh, asombrado, ¿verdad? Todo el mundo sabe lo Totalmente. que es un elefante, pero para un momento ni lo verías. No es que no lo verías, pero sería como una cosa. Y luego tardarías un momento en decir, ah, es un elefante. Y es porque no esperas ver un elefante en medio del salón de tu casa. Mientras, si vas a un zoológico y ves un elefante, pues lo reconoces inmediatamente porque estás en el zoo y esperas ver un elefante. Otro experimento. Si estás en una cafetería esperando a una amiga y alguien da la vuelta, durante un instante piensas que es tu amiga, pero no lo es. Pero durante un instante habrías jurado que era tu amiga, pero que no lo es. Estos dos fenómenos se explican a través de algo que se llama error de previsión. ¿Qué es error de previsión? La luz entra en nuestros ojos, llega al fondo del cerebro y luego tarda 300 milisegundos, un tercio de segundo, para que procesemos esta información y entendamos lo que estamos viendo. El cerebro tiene un truco para acelerar las cosas, porque según vamos moviéndonos, no experimentamos un retraso de un tercio de segundo. No es que tengo que mirar y esperar un tercio de segundo para ver lo que estoy viendo. No. Lo que hace el cerebro es que dice, vale, si estoy mirando esto en este momento, es muy probable que en un par de segundos va a permanecer allí esta cosa. Entonces hace un precarga de esta información y lo hace a lo largo del día. Entonces, cuando entras en casa y abres la puerta, el cerebro precarga toda la información sobre el aspecto del interior de la casa. De modo que cuando entras en el salón y de pronto hay una cosa allí que no esperabas, tú habías previsto que el salón fuera de una manera y no lo es. Entonces tienes un segundo de que hay que actualizar, hay que actualizar. Y allí se nota brecha de tiempo. Es como en una página web que tiene que cargar. Las páginas se precargan para que cuando cliqueas ya está ahí. Y el cerebro hace lo mismo. Precarga lo que anticipas que vas a ver. Entonces, cuando estamos en un zoo, reconocemos el elefante inmediatamente porque esperamos ver un elefante, pero cuando está en el salón de nuestra casa, tardamos un instante en verlo. Por igual, cuando estamos en la cafetería, estamos anticipando ver a la amiga, entonces proyectamos la imagen de tu amiga en otra persona y durante un tercio de segundo literalmente verás a tu amiga hasta que te llega la información real que estás percibiendo y puedes recalibrar. Y eso es lo que tu cerebro está haciendo todo el día. Es así como podemos vivir en tiempo real. Entonces, ha habido ya cierta experiencia con esto. Mindfulness, esta pausa y este ralentizarse significa que estamos viviendo más en el tiempo real. Y lo que se ha mostrado con el mindfulness
es que personas con mucho mindfulness son menos dispuestos, menos probables a hacer fuertes previsiones de lo que va a venir y por lo tanto están más dispuestas a aceptar lo que ocurre de verdad. No podemos apagar del todo la previsión, pero cuando nos encontramos con lo que no esperábamos, somos más capaces de asimilarlo. Estamos más abiertos a ver lo que hay de verdad más que lo que esperábamos. Estamos esperando este tercio de un segundo para que nos llegue la información antes de reaccionar. Solo hay un par de experimentos en este sentido, pero está bastante claro que la meditación sí que tiene un impacto en este proceso tan básico, tan fundamental, ocurriendo en el cerebro continuamente. ¿Y cómo hemos llegado a esto? Resulta que las emociones hacen lo mismo. Si yo estoy un poco deprimida ahora y mi cuerpo está en un estado metabólico un poco así y estoy a menudo en este estado, mi cuerpo va a prever y decir, bueno, esto es lo que conviene en este momento, es útil. Y con tiempo, el cuerpo anticipa la depresión o la ansiedad y o estás súper energizado todo el rato, hay que estar así continuamente, hay que entrenar el cuerpo a decir, no, ahora mismo no tengo que estar con ansiedad o acelerada. Quizás en el futuro tenga que estar otra vez acelerada, pero ahora puedo estar calmada. Y entonces estamos reescribiendo la capacidad de previsión, no solo de la mente, sino de todo el cuerpo. A esta noción de que, bueno, hay una mujer, se llama Lisa Feldman Barrett. Hace investigación sobre emoción. ¿Conoces su trabajo? Sí. Bueno, Sí. ella tiene la teoría de que el cerebro no evolucionó para la cognición. El cerebro evolucionó para cuidar del cuerpo. Entonces, la red de Feldman del que hablé antes, la sensación del yo, de esta red también están implicados en regular el cuerpo y son sacar información del cuerpo. Entonces, este sentido del yo es un sentido del yo encarnado, con un impacto sobre el cuerpo, con conexiones directas al sistema del cuerpo. Es tan sencillo y intuitivo, una vez dicho, pero nadie lo ha pronunciado así. Y tiene que ver con estas previsiones. El cuerpo hace previsiones de cómo tenemos que hacer y el cerebro lo acepta. Y yoga ayuda y la meditación cambia todo esto. Sí, sí, espectacular. Espectacular, me ha encantado. Y además, mira, hay una cosa leyendo a Lisa Feldman Barrett que, que he pensado acerca de la meditación. El concepto de granularidad que ella utiliza, granularity, ¿no? en inglés, por si ayuda a Maggie, es central, ¿no? en la forma que tiene de definir las emociones. Básicamente trata de que las emociones no se pueden clasificar, sino que las emociones son constructos muy complejos y la capacidad de granularidad tiene que ver con la precisión que tenemos en captar pequeñas cosas dentro de nuestros estados emocionales. Y un poco lo que se demuestra es que las personas que tienen más capacidad de granularidad pues tienen mejor regulación de las emociones. Yo pensaba, como pues al final entrenamos algoritmos de inteligencia artificial, que la meditación podría estar involucrada en maximizar la granularidad, es decir, en ser capaz de que
podamos percibir con más precisión las sensaciones interoceptivas que nos vienen del cuerpo, las emociones, las diferencias en las emociones, y que eso forma parte de los datos que necesita nuestro cerebro para predecir. Porque al final un algoritmo de predicción puede ser todo lo bueno que quieras, pero si no tienes buenos datos, no va a hacer un buen trabajo. ¿Tú crees que la práctica de meditación puede aumentar la granularidad? Para mí es algo obvio, pero quiero saber tu respuesta, y también es como otra línea de investigación podría ser. Sí, la granularidad y la precisión, diría yo. Lo otro relacionado con esto, porque hay el cuerpo, pero también están los pensamientos. Muchas veces, cuando hablamos de emoción, muchas veces las emociones duran por lo menos algunos segundos y potencialmente 30 segundos, quizás un minuto, varios minutos, pero sabemos que la mente está trabajando con un ritmo de milisegundos. Y lo que aprendemos del budismo es que cada uno de estos instantes es algo diferente y nuevo. Entonces, podría ser que quizás rabia o ira, celos, envidia, indignación, rabia, la granularidad. Yo solo veo la rabia, el enfado, pero entre estos momentos de enfado sí que hay instantes de otras cosas. Y allí es donde la granularidad es relevante, que en medio de tanta rabia había otra cosa, había un poquito de dolido o de indignación moral o quizás de miedo. Y empiezas a ver como la rabia o el enfado es el dominante, la hegemónica, es lo único que vemos, pero y lo mismo pasa con el cuerpo. Quizás solo siento el enfado, y habrá pequeñas diferencias de postura. Y yo a veces veo como pequeñas pistas posturales que si soy capaz de reconocerlas, veo que hay otra cosa allí. Quizás un poco de superioridad. Yo soy mejor que tú porque tú me has hecho sentir herido, pero yo soy mejor. Y es un pequeño momento de ego. Y dices, ya, ahí está, pero ya se ha ido. Y así es como me parece que el cuerpo nos ayuda. Hay algo en la postura, la situación de la cabeza, algo de mi postura me da una pista y que me llama la atención a las emociones secundarias que están ahí presentes, porque la emoción principal muchas veces encubre las emociones más sutiles, y la meditación creo que nos permite ver más allá de lo dominante, a ver también las más sutiles, las más subyacentes, que son menos intensos, más sutiles, pero ya lo percibes y te permite entender por qué estoy tan enfadada. Es fascinante, Sara. La meditación también hace algo muy, muy importante, ¿no? Y es la capacidad de no evadirnos de esas emociones difíciles. O sea, no evadirnos, sino cuando, antes lo has dicho, cuando estás en la mecánica, es decir, aparece una emoción y directamente vas a la acción y no te paras a observar la emoción. Pero, no sé, a mí me parece que no hay ninguna emoción de alegría que sea igual a otra. Es muy diferente la alegría que uno tiene cuando empieza a oler las primeras castañas del otoño, a la alegría que tiene cuando ve a su hijo por la mañana durmiendo. O hay muchos matices, ¿no? Muchas cosas sutiles que creo que la meditación es como el entrenamiento para poder percibir eso, ¿no?
Me parece fascinante eso, porque el que tengamos tanta información del entorno, ¿no? Mediante esta precisión también, bueno, granularidad y precisión que vamos adquiriendo, pueda simplemente dotarnos de una mayor capacidad para simplemente predecir, ¿no? Bueno, por último, porque se nos está haciendo la hora, yo me quedaría 2 horas más, porque está siendo muy interesante. Por último, una cosa como muy, muy práctica, y es, probablemente haya personas que a lo mejor nos estén ahora viendo, o personas que nos van a ver después. Al final hay muchas personas apuntadas a estos ciclos en todo el mundo. ¿Cómo comenzar? Es una pregunta muy simple. ¿Cómo comenzar a practicar meditación? Yeah, just sit. Sentarse. Bien. Sí, creo que lo más importante es lo que decíamos antes. Compadecerse a uno mismo, tener empatía con una misma. Ay, no puedo hacer esto, es muy difícil. Vale, bueno, ya está, lo tengo yo. Cambiar de actitud, sobre todo para gente que es inteligente, que suele aprender rápido. Se frustran porque es que no es rápido y fácil. Entonces requiere mucha paciencia y conciencia de que, bueno, sí, es así, y que puede ser consciente de que se me iba la cabeza, pues estar consciente de esto. Porque esto está consciente, eso es mindfulness, que no, esto no cuenta. Sí, sí, estate atenta y consciente de esto mismo. La meditación no tiene que tener un cierto aspecto. Mindfulness con el cuerpo para mí es muy difícil. Cuando yo me di cuenta que podía hacer mindfulness con la mente y no con el cuerpo, me cambió completamente la práctica. Yo podía sentarme y estar consciente de mi mente de una forma desconectada, me cambió todo. Era mucho más fácil. Y mientras tanto tenía maestros que decían, hay que sentarse así, hay que estar sentado así de 40 minutos. Tal. No, yo me tumbo en mi cama 5 o 10 minutos al día. Ningún maestro te dice esto, pero no pasa nada. Hay que buscar lo que te sirve. Hay días que practico más, pero algunos días solo hago esto. Si alguien te dice, hay que hacerlo así, no saben de qué están hablando. ¿Hay alguna pregunta clave que ahora te obsesione? Tanto en la parte más de Sara neurocientífica o Sara meditadora. Yeah, both actually. Sí, de hecho, ambas. Volviendo a la red por defecto y cómo cambia a lo largo del tiempo y cómo cambia al yo, al ego, nuestro último trabajo va por ahí. Eso es la iluminación, es un momento de claridad y de despertar, pero el ego vuelve y has vuelto a tu yo habitual. Y se habla de la integración. Nuestro último paper habla de esto, cómo recircuitamos para permitir que este momento de iluminación está presente, guiando cada decisión, haciendo un impacto sobre nuestra forma de ver el mundo. Con más práctica, podíamos mostrar cambios específicos en esta red. Alguien me preguntó el otro día, ¿qué harías con 10 millones de dólares? Haría este proyecto, sin lugar a dudas. Si alguien tiene 10 millones que quiere aportar, pues...
Si hay alguien entre el público que tenga 10 o 5, para empezar, pues puede que contacte con Sara. Oye, ha sido un placer escucharte.